Muy buenos días, señoras y señores. Estamos nuevamente con ustedes, gracias a Dios, después de todo lo ocurrido. No vamos a hacer comentarios ni a estarnos lamentando respecto a aquellas situaciones que todo el país conoce, pero estamos aquí, de pie, con nuestra voz altiva para seguir diciendo verdades no a favor o en contra de nadie, sino como es la práctica de un periodismo absolutamente independiente e imparcial. Muchísimas gracias por su solidaridad, muchísimas gracias por su comprensión y estamos ahora a través del sistema de cable e internet dando a conocer nuestros puntos de vista. Esta mañana nos acompaña el presidente de Fundamedios, Mauricio Alarcón, para darnos la versión respecto de situaciones que ocurrieron la semana en que fuimos nosotros intervenidos por las autoridades ecuatorianas. Nuestros equipos fueron incautados y sin embargo no queremos nosotros formular ningún tipo de opinión, sino que sea una persona como Mauricio Alarcón que nos dé una visión desde afuera y objetiva respecto de esta situación harto difícil que hemos tenido que vivir en Ecotel Televisión. Muchísimas gracias, mi Mauricio, por venir esta mañana. ¿Cuál es la interpretación que ustedes como Fundamedios hacen del tema? Gracias, Vicente, un buen día y quiero empezar este espacio manifestando nuestra solidaridad por lo ocurrido, porque creo que no únicamente se está afectando al canal de televisión como tal, a Ecotel TV, a sus directivos, a su personal, a personas como tú, sino que se está afectando al beneficiario final del proceso de comunicación, que es el ciudadano común, aquellas personas principalmente de la ciudad de Loja que han escogido este medio de comunicación para informarse día a día de lo que ocurre en el país, de lo que ocurre en su ciudad, de lo que ocurre en el mundo. El momento en que un medio de comunicación calla, el momento en que un medio de comunicación es silenciado por el poder oficial, el gran afectado siempre va a ser el ciudadano común, que se ve privado de un canal más, de una opción más, para recibir todos esos datos que le sirven para su proceso diario de toma de decisiones. Ante la faz de la República y de la opinión pública nacional, ¿esto qué lección nos deja? Es lamentable que sigan ocurriendo estas cosas en el país. Recordemos que este no es el primer caso. Desde el año 2008 que Fundamedios presentó su primer informe anual sobre la situación de la libertad de expresión, se han presentado innumerables casos de silenciamiento a voces críticas, a voces objetivas además en otros temas, medios impresos, medios televisivos, medios radiales, por el único hecho de informar, por el único hecho de presentar una opinión diferente. Así es que esto es un atentado directo a la libertad de expresión y a la libertad de información que tanto dicen ciertas autoridades defender, porque se les está olvidando precisamente ese ciudadano común y como muchas personas habrán visto, lo que ha ocurrido en este caso puntual con Ecotel parecería ser una represalia después de unas declaraciones del presidente de la República en uno de sus acostumbrados enlaces sabatinos. Así no se hace comunicación, así no se respeta la libertad de expresión, así no se garantiza la comunicación y la información a los ciudadanos. Así simplemente estamos buscando que el beneficiario final, el ciudadano, reciba todo de una sola fuente, la verdad oficial. Y eso preocupa gravemente no solo a una organización como Fundamedios, no solo a los ciudadanos de Ecuador, sino como se han manifestado oportunamente organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos que ven en este hecho en particular una situación muy grave de afectación a un derecho humano fundamental. Más allá de los argumentos que ha dado el gobierno cuando vemos un piquete, policías que intervienen a madrugada a las instalaciones de Ecotel Televisión, actúa un fiscal, un juez. Obviamente, ¿ustedes como Fundamedio creen que hay algún asidero legal detrás de todo esto o una situación de carácter más bien política? Al parecer es una situación política, insisto, quizá puedan ellos decir que ha habido un proceso basado en la ley, que incluso ya hay antecedentes vinculados al cierre de Ecotel Radio, al tema del retiro de la frecuencia, incluso pueden mencionar el tema de que este proceso se inició con anterioridad, que habían sido notificados, pero despierta sospechas que todo se origine a partir de una declaración pública del presidente de la República en una sabatina. ¿Por qué? Por una denuncia hecha a través de este medio de comunicación respecto a la situación de dos unidades educativas en la provincia de Loja. Es decir, se hace una investigación, el presidente interviene en la sabatina y las consecuencias a 3 días vista es la incautación de equipos y la intervención y la reversión de frecuencia. Y además la forma, el momento en que actúa una autoridad respecto de un medio de comunicación
personalmente, y creo que muchas personas compartirán ese criterio, no hay razón alguna para hacerlo a la madrugada, en la oscuridad, de una manera que incluso por muchas personas ha sido calificada como violenta. Si intermedia una orden fundamentada en la ley, si hay algún tipo de violación legal por parte del medio de comunicación, creo que tranquilamente hubieran podido ir en el día, pero quizá les preocupaba que ocurra nuevamente lo que pasó con Ecotel cuando hubo un intento de cierre, que fue la población, la ciudadanía, los lojanos, quienes fueron a defender a su medio de comunicación para impedir un cierre. En términos reales, cuando la gente sale a las calles a defender un medio de comunicación, nos hace dar cuenta en un momento determinado que hay al menos un respaldo no político, no social, sino de adherencia al trabajo objetivo que un medio de comunicación ha cumplido. El hecho de que nosotros como Ecotel apliquemos la resistencia, ¿ustedes ven como procedente o quizás como negativo? ¿Cómo interpretan ustedes? Creo que hay que mencionar dos temas. Es el ciudadano quien tiene la libertad de decidir a través de qué medio de comunicación se informa. Y si ese ciudadano escogió Ecotel TV, hay una razón por la cual escogió. No es un tema únicamente de gustos, de simpatías o antipatías, sino que es por el tipo de información que está recibiendo. Y lo mismo ocurre con radio y lo mismo ocurre con prensa escrita. Soy yo como ciudadano común quien tengo el poder y la libertad de escoger a través de qué medios me informo. Y eso es fundamental, porque cuando son los ciudadanos los que se han manifestado a favor del medio de comunicación, es porque algo deben haber estado haciendo bien para esa población. Y el tema del derecho a la resistencia es un derecho constitucional, que también en las circunstancias actuales incomoda al poder. Recordemos que incluso en determinado momento se habló de eliminarlo o reformarlo de la Constitución a través de ciertas enmiendas, pero mientras esté ahí, mientras esté garantizado por la norma suprema de este país, es perfectamente acogible por cualquier ciudadano o por cualquier organización, institución o medio de comunicación, cuando las acciones de la autoridad afectan directamente sus derechos. Estos hechos sumados a que, por ejemplo, no solamente ha ocurrido con Ecotel Televisión, sino que hay varios medios de comunicación. Ahora mismo se habla de que muchas radios han sido revertidas las frecuencias al Estado, otras radios que están en proceso de supuesta reversión. Por ejemplo, en el caso de la capital de la República, queremos nosotros darles a conocer a la opinión pública de Loja, hay una radio que es muy escuchada en la capital que se llama Radio Democracia. Esta radio también ha comenzado a vivir este proceso. Entonces, este tipo de situaciones, llámese Ecotel Televisión, el diario El Universo en el pasado, muchísimos medios de comunicación. Ahora, el caso de Radio Democracia, escuchaba yo que la propia radio de la Unión Nacional de Periodistas, la frecuencia no la ha sido retirada a la Unión Nacional de Periodistas. Entonces, todo esto, ¿qué significa en un régimen democrático y en un gobierno como el nuestro? Cuando no hay procesos claros, cuando no hay normas claras, cuando no se vive en un estado de derecho y cuando no hay sujeción a la ley, vivimos al arbitrio de la autoridad de turno. Se dice que este proceso de reversión de más de 300 frecuencias de radio específicamente que se ha iniciado a nivel nacional, obedece un informe de auditoría de frecuencias de hace varios años. Sería primero de preguntar a las autoridades por qué lo inician ahora. Claro. ¿Por qué recién se dan cuenta que ahí hay un problema? Y sería interesante también que los ciudadanos se organicen y hagan seguimiento, porque recordemos que dentro de las frecuencias supuestamente mal habidas, mal renovadas, se encuentran muchas radios vinculadas con sectores del oficialismo. Sería interesante ver qué ocurre con esas frecuencias. Si la autoridad actúa con la misma fuerza con la que está actuando contra Radio Democracia, contra la radio de la Unión Nacional de Periodistas, tengo entendido que incluso contra Radiovisión de Diego Kendo. Entonces sería interesante ver si mide con la misma vara a todos por igual o está usando este informe de frecuencias como un argumento simplemente para deshacerse de las voces críticas. Esta auditoría es muy importante, ¿no? Porque hay gente allegada al oficialismo que de lo que conocemos, nosotros no nos aventuramos a dar nombres hasta no tener las pruebas correspondientes. Hay gente allegada al gobierno, a la administración de la Revolución Ciudadana, que tienen 3 y hasta 4 frecuencias de radio.
Ya habrá tiempo para demostrar todas estas cosas, no estamos dando nombres y apellidos, pero cuando tengamos las pruebas lo vamos a demostrar. Entonces, si esto llega a ocurrir, yo pienso que la veeduría es muy importante para ir depurando, esclareciendo y denunciando al país este tipo de situaciones. ¿Va a ser posible que se haga una veeduría de este tipo? Dependerá de los ciudadanos. Sería muy importante que la ciudadanía haga seguimiento. ¿Por qué? Por lo que he dicho. Los medios de comunicación son el canal a través del cual nosotros nos informamos. Y si estamos viendo que nuestra radio, nuestro canal de televisión, está siendo silenciado por una orden de una autoridad, deberíamos activarnos y hacer seguimiento de procesos. Esperemos que las autoridades actúen con total transparencia y, por ejemplo, publiquen en el portal web de la institución todos los procesos de reversión de frecuencias, de tal forma que la ciudadanía pueda acceder a ellos, analizarlos y sacar sus propias conclusiones. Esto genera desconcierto entre los comunicadores sociales y los propietarios de los medios de comunicación, indudablemente. ¿Por qué razón? Porque muchos periodistas o propietarios de medios, como decimos en un momento determinado, no publican una noticia. Tienen miedo a hacer una entrevista con algún funcionario, mejor dicho, no con un funcionario, sino con algún líder de opinión pública que vaya quizás a lanzar un epíteto o si no un cuestionamiento en contra del gobierno. Muchas cosas se pueden imaginar respecto de este tema. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene lo que podría ser una autocensura. ¿Esto está ocurriendo en el país? Yo creo que indudablemente vivimos tiempos de autocensura. Y no solo en los medios de comunicación, sino a nivel ciudadano. Gente que teme opinar, gente que teme manifestar su pensamiento por represalias que pueden venir. Recordemos que no únicamente se trata de manifestarse a favor o en contra de determinados temas. Se ha visto en las últimas semanas que la Superintendencia de la Información y Comunicación sanciona porque un medio de comunicación da lectura a un artículo de opinión que incluye una mala palabra, sanción económica. Hemos visto en ocasiones anteriores que se ha llegado incluso a sancionar una opinión transmitida por caricatura. O medios como Diario La Hora, que la ciudad de Loja lo conoce lo suficientemente bien, sancionado por no cubrir de la manera adecuada un acto de rendición de cuentas de la autoridad local. Se empieza a sancionar a los medios por lo que dicen, por lo que no dicen y por lo que dicen terceros. Se empieza a sancionar a la información, a la opinión. Ya no se sanciona ni siquiera a los medios. Se sanciona la opinión y la información, que puede provenir o no de periodistas, pero empieza a provenir incluso de ciudadanos. Y ahora, con la enmienda constitucional que transforma la comunicación como servicio público, se abren enormes posibilidades de un mayor control estatal más allá de los medios de comunicación. Claro, el panorama es sumamente desalentador, porque como ciudadano, más que como comunicador, cuando uno ve las noticias procedentes de Venezuela, dice quizás Dios quiera que nunca llegásemos a vivir lo que ya se está ocurriendo en Venezuela. Pero da la casualidad que sin perder la objetividad y la indignación que tenemos como comunicadores de Cotel Televisión, la realidad es que creo que ya no distamos mucho de la realidad venezolana. No sé qué opina usted. Bueno, no hablo yo, lo ha dicho una persona con mucho más experiencia en el tema de libertad de expresión, como la ex relatora especial Catalina Botero, quien ha llegado a manifestar que el caso puntual de Cotel TV, por sus características, es similar al de RCTV en Venezuela, por el hecho de que el retiro de una frecuencia, la incautación de equipos, obedece simplemente a una orden subjetiva de una autoridad, sin que intermedie un proceso transparente, legal, objetivo. Así es que son otras personas las que hablan. No necesariamente somos nosotros como organización, pero por supuesto, la situación de la libertad de expresión en este país cada día nos preocupa más. Nuestro informe anual está próximo a salir y es sumamente triste tener que anunciar que hemos superado históricamente cualquier récord. Hemos superado las 365 agresiones y amenazas a la libertad de expresión sin que el año termine. Lo que quiere decir que cada día hay una agresión a un periodista, hay una sanción a un medio de comunicación, hay una sanción a un ciudadano común por publicar en un blog, por enviar un tuit, hay una censura en redes sociales, hay el cierre de un medio, hay una sanción desproporcionada y arbitraria, una por día durante el 2015. Y nos hablan de garantizar plenamente libertad de expresión. Yo creo que los números, los hechos
hablan por sí solos. No es lo que dice Fundamedios. Creo que la ciudadanía es lo suficientemente inteligente para sacar sus propias conclusiones. Si no le gusta un medio de comunicación, si no le gusta un periodista, usted está en libertad plena y tiene el poder de cambiar de canal, de cambiar de emisora o de dejar de comprar el periódico. Pero no por ello, por la intención de una persona de librarse de un medio de comunicación, se va a afectar al resto de personas que han escogido a ese canal, a esa estación de radio o a ese periódico para recibir diariamente, minuto a minuto, la información que les sirve para su proceso diario de toma de decisiones. La pregunta que yo me hago mientras escuchaba a Mauricio Alarcón de Fundamedios es ¿a dónde vamos a terminar yendo los ecuatorianos con esta situación? ¿Qué va a pasar? Creo que ¿Qué esperanza tenemos se vienen tiempos más difíciles. Se vienen tiempos más difíciles. La situación de deterioro es progresivo. La situación de deterioro, como he dicho, va mucho más allá de los números. De simples impedimentos de cobertura en ruedas de prensa en los primeros años, de simples insultos a periodistas, no quiero decir que ninguna de estas acciones estén bien, por supuesto, hemos pasado ahora a otro tipo de agresiones. Y lo más preocupante es que los principales agresores son quienes por constitución están obligados a garantizar el ejercicio pleno y libre de los derechos fundamentales. Eso es quizá lo más preocupante, porque no es un tema de particulares, no es el tema de Mauricio Alarcón intentando silenciar a Vicente Olmedo, porque por último ese es un tema que puede encontrar solución en otras instancias. Preocupa que sea la institucionalidad pública, el gobierno nacional, los funcionarios públicos, quienes están permanentemente hostigando y activando la ley y el aparato judicial, el aparato administrativo en contra de los medios de comunicación, los periodistas y los ciudadanos comunes. Sí, yo creo que hay que guardar la objetividad, incluso en momentos harto difíciles para nosotros, indignados como estamos. Ya quisiera que alguien me pregunte lo que piensa Vicente Olmedo de esto, pero no, guardamos la compostura como periodistas y la objetividad y la imparcialidad. Yo quiero agradecer muchísimo a Mauricio Alarcón de Fundamedios, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta vuelta a este noticiero de nosotros, por parte de nosotros en Quito, luego de que han pretendido acallarnos, luego de que han pretendido eliminarnos. No, nosotros vamos a seguir indignados como estamos. Sin embargo, yo creo que vale la pena seguir luchando por la verdad objetiva. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Muchísimas gracias, mi querido Mauricio, por venir esta mañana. Gracias, Vicente, y nuevamente mi solidaridad con ustedes, y qué bueno que se mantengan altivos defendiendo un derecho humano fundamental como es la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Mauricio, y nosotros, mi querido Ramiro, vamos con más información contigo.